nosotros volvemos con lo que estábamos hablando antes de esa intervención, que tiene que ver con el gabinete que además ya llegó a Norte de Santander, a Cúcuta, en la gobernación de Norte de Santander. Se va a realizar hoy el primer empalme regional, así lo ha llamado el señor Abelardo de la Espriella, en unos minutos, o bueno, a las 11 de la mañana se espera que empiece esta reunión, pero ya llegaron allá los ministros, el equipo de empalme y también Abelardo de la Espriella. No sé si tenemos ahí ya las imágenes, por favor, para que mostremos la llegada de el gabinete, el nuevo gabinete a Cúcuta y también de Abelardo de la Espriella, el presidente electo, quien empieza entonces este recorrido por las principales ciudades del país en estas reuniones que él ha llamado, ya lo decíamos, empalme regional. Ahí ustedes lo están viendo. Llegan entonces todos estos funcionarios que van a estar a cargo de hacer este empalme con alcaldes y con gobernadores, porque empalme a nivel nacional, pues no va a haber, ¿no? Ya sabemos que están rotas esas relaciones completamente. Ahí está el ministro. Ah, no, ese no es. Pensé que era Rodrigo Lara. Sí, Sí, ay, sí, sí es Rodrigo Lara, uy, pero se ve como gordito. Y bueno, Abelardo de la Estrella, por supuesto, ¿no? Que también llegó, hizo su habitual saludo de Firmes por la Patria y ya entra entonces a este edificio que es el de la gobernación del norte de Santander, donde se va a reunir con el gobernador y con el alcalde. sí, una solicitud también muy fuerte por parte del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, quien anunció horas antes, pues unos minutos antes de que se diera la llegada del equipo de Abelardo y del mismo presidente electo, dijo que va a solicitar al presidente electo Abelardo de la Espriella que incluya a la ciudad de Cúcuta en el decreto que creará los bloques de seguridad urbana, que va a ser una de Ah, las solicitudes que hará el alcalde. Estos bloques que también fueron cuestionados en esta reciente intervención que les mostramos de Iván Cepeda, y que para él son uno de los motivos o uno de los argumentos que habla de que se está gestando, se está conformando un gobierno paramilitar, ¿no? Estos ajá. bloques que también han sido bastante cuestionados, incluso aquí hablábamos de que no hay mucha claridad de si esto es como un regreso de las convivir o de la militarización de las ciudades o de unos grupos privados de seguridad. No es muy claro, pero sabemos Sí. que el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, pues va a ser uno de los alcaldes que le va a solicitar que incluya estos bloques de seguridad urbana en esta ciudad. Ahora, yo creo Sí. que también aquí hay una gran pregunta y es algo que pues me viene llamando la atención, y es, se le está dando o qué implica que, por ejemplo, Norte de Santander sea el primer departamento al que acude Abelardo de la Espriella, ¿no? ¿Por qué Norte de Santander, o por qué fue elegido como el primer departamento en el que se inicia este empalme regional? Creo que es una pregunta que hay que dejar allí sobre la mesa, porque, por ejemplo, el general Jorge Mora tiene una influencia bastante grande allí en Norte de Santander. Fue candidato a la gobernación allí, luego fue candidato al Congreso por Salvación Nacional. Entonces sí, creo que hay unas conexiones, al menos por parte de su gabinete, que llevan a Abelardo de la Espriella a que termine en Norte de Santander, pero no sé si unos A intereses que empiece. particulares en este departamento. A que empiece en Norte de Santander, ¿no? Ujú. Y bueno, usted decía que esa va a ser la solicitud de Cúcuta, del alcalde de Cúcuta, porque hasta ahora las ciudades que están incluidas dentro de estos bloques de seguridad son Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, por supuesto, y Cartagena. Entonces, bueno, interesante saber si también incluyen a Cúcuta ahí, que seguramente tiene unos índices de inseguridad también bastante altos. Pero volvamos al gabinete. Usted hablaba de Salvación Nacional y ya les vamos a mostrar también otro integrante de la familia Gómez que llega a ese gabinete, pero antes, Jaime Andrés Beltrán, ex alcalde de Bucaramanga, otra ciudad que seguro también visitará Abelardo de la Espriella próximamente. Ahí ustedes lo están viendo, al pastor Beltrán, que ahora va a ser ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio en Colombia, y que además pues tiene un cuestionamiento, porque me acuerdo del video de él hablando sobre cómo van a llegar a enfrentar la corrupción, a pesar de que
el mismo que ustedes están viendo ahí, la foto del señor Beltrán, pues tiene señalamientos e investigaciones por casos de corrupción. ¿Y quién mejor para contarnos sobre el pasado de este señor, de Jaime Andrés Beltrán, que Alejandro Villanueva, nuestro colega, director del portal Desigual, quien está conectado hasta ahora con nosotros, quien además es oriundo también de Santander, de Bucaramanga, y conoce perfectamente el perfil del señor Beltrán? Alejo, buenos días. Ahora, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan? ahí lo ¿Me escuchamos escuchan? Siempre. perfectamente. Bueno, Bueno, listo. ¿quién es Jaime Primero Andrés de todo, Beltrán, muchas Alejandro? gracias. Jaime Andrés Beltrán nace siendo concejal, digo nace siendo concejal, toma relevancia política siendo concejal en la época de Lucho Borges, Luis Francisco Borges, exalcalde de Bucaramanga, condenado. De ahí se decía, digo se decía porque a la larga nunca se comprobó nada de manera penal, pero sí de manera política, que manejaba el Isaú. Y manejaba, me refiero, como unas ciertas cuotas políticas. Y Jaime Andrés Beltrán fue el consentido de Lucho Borges, nuevamente condenado por corrupción en el caso de Manantial de Amor. Y mientras todo eso pasaba el caso de Manantial de Amor, él fue la persona que gestionó la aprobación de los recursos de lo que terminó en el escándalo de corrupción desde el Consejo de Bucaramanga. Luego intenta aspirar a la alcaldía, pierde y ya después, a la tercera vez, si no me equivoco, llega a la alcaldía de Bucaramanga. ¿Cómo llega a la alcaldía de Bucaramanga? Hay algo muy chistoso. La superintendencia de seguridad de Gustavo Petro, la burocracia, terminó siendo usada para elegir a Jaime Andrés Beltrán. Y eso es una realidad. Ciertos nombramientos que tenía la superintendencia de seguridad terminó favoreciendo la campaña de Jaime Andrés Beltrán. Una vez llega este señor, pero se me olvidó comentar un detalle. Cuando fue concejal, varios allegados a él tenían fundaciones de papel, donde recibían recursos supuestamente para tratar al adulto mayor, pero más que todo también al habitante de calle. Y se jactaba él en campaña que él tenía un trabajo social con los habitantes de calle. Vaya a ver, y resulta que esos eran fundaciones de papel. Y no solamente eso, que el objeto de estas fundaciones era ayudar al habitante de calle. El habitante de calle se encontraba muchas veces maltratado por las mismas fundaciones. Fundaciones que, si usted revisa, como se dice, follow the money, terminan siempre llegando a los allegados de Jaime Andrés Beltrán. Llega a la alcaldía de Bucaramanga con ayuda de ciertos funcionarios de la superintendencia de seguridad, y ahí es donde pasa un escándalo que es lo que lo tiene hoy contra las cuerdas. Y ahí es donde hay una incoherencia de las Priella diciendo que va a ser un gobierno anticorrupción cuando este señor tiene un proceso fiscal por más de 46.000 millones de pesos según la Contraloría. ¿Qué fue lo que pasó? Las luminarias de la chatarra, del alumbrado público, desaparecieron. No está. Se perdieron. Y hay unos audios que involucran al señor cuñado de Jaime Andrés Beltrán, hermanastro de la esposa, se llama Paula Ramírez. Y hay unos audios, había unos testigos. ¿Qué pasa? Uno de los testigos muere. Muere en extrañas circunstancias, muere intoxicado. Y yo no estoy diciendo bajo ninguna circunstancia porque salió una columna en el diario El Frente a informar, no a informar, a sugerir que Jaime Andrés tenía algo que ver. Yo no creo, pero yo sí creo que tiene mucha suerte que uno de los testigos pues se haya muerto de manera drástica, de manera envenenada. Luego que pasa eso, ese tipo de 46.000 millones, el señor triplicó la burocracia en la alcaldía de Bucaramanga respecto a los gobiernos anteriores. Y no solamente triplicó la burocracia, la señora Paula Ramírez, quien era la primera dama, mandaba. Ella mandaba la parada. Usted le puede preguntar a cualquier persona en Bucaramanga. La esposa de Jaime Andrés Beltrán era la verdadera alcaldesa, al punto que es que me da mucha risa que estos tipos critican lo que pasó con el gobierno Petro respecto a Verónica Alcocer y se comportaron igual. La señora se nombró a sí misma a todas las amigas en el gobierno y fueron tan descarados que fueron capaces de poner que era asesora de la primera dama. Uno, esa figura no existe. De la gestora social, qué pena, esa figura no existe realmente. Dos, ¿por qué se le están destinando recursos? Y eso es lo que ha hecho Jaime Andrés Beltrán. Pero hay una cosa que sí me preocupa, el señor es aliado de Martín Tavera. Martín Tavera es aliado político y quien queda fortalecido con ese Ministerio de Vivienda es Martín Tavera. Martín Tavera es hermano de Ernesto Tavera. Narco. No es un presunto narcotraficante, es narcotraficante Ernesto Tavera que fue asesinado. Y Martín Tavera hoy es la cabeza, el patriarca de la familia Tavera. Clan político vinculado al paramilitarismo y al narcotráfico.
donde tiene figuras enigmáticas como Didier Tavera, quien fue capturado porque le encontraron cuerpos y fue mencionado por jefes paramilitares. Ese es el personaje que queda fortalecido, porque detrás de Jaime Andrés Beltrán está un señor llamado Martín Tavera, que es un tipo que según en Santander es un capo de la política, cuando realmente para mí es un empresario de alto riesgo. Y ese es de quien está ganando por el nombramiento de Jaime Andrés Beltrán en el Ministerio de Vivienda. Y ese es el personaje, Sí, así a grandes Alejandro. rasgos, porque hay escándalos y escándalos y escándalos del señor. Alejandro, recordemos por qué exactamente el señor Jaime Andrés Beltrán sale de la alcaldía de Bucaramanga. A él lo denuncian por doble militancia y ahí es donde yo también me sorprende que el señor de las Priella dice que es un tipo que respeta la ley. La defensa, doble militancia. Entonces el señor, la doble militancia, obviamente que hay gente que sabe, pero la gente que no sabe es que yo no le puedo hacer campañas. O yo no puedo hacer campaña con gente de otro partido que no es el mismo que me inscribió, que me inscribió. Entonces, el señor, un personaje, grabaron videos juntos con personas que no podían hacer campaña, con candidatos con los que él no podía hacer campaña. Y sale la alcaldía por doble militancia. La defensa de Jaime Andrés Beltrán, que primero que demoraron la diligencia, la demoraron, el fallo en primera y segunda instancia fue demorado, donde él contrató y aprovechó esa demora para poder aumentar la burocracia y contratar para hacer campaña para el siguiente sucesor que hoy de la línea de él, que se llama Cristian Portilla, quien le responde directamente a Paula Ramírez, esposa de Jaime Andrés Beltrán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él sale por doble militancia, pero en la defensa argumentaba que videos, estamos hablando en la campaña electoral anterior a regionales, cuando la inteligencia artificial no estaba desarrollada de la manera que hoy está desarrollada. Le intentó ver la cara a los magistrados que esos videos que él mismo publicó eran de inteligencia artificial. Eso es una falta de respeto con la justicia. Defiéndase como usted quiera, pero salir a insinuar que cosas que no son obviamente claras. Y trajo un peritaje, donde decían que esos videos eran de inteligencia artificial, donde claramente no tenía ningún tipo de sentido. Eso es por la razón por la cual salió y aún así puso su candidato. Y puso alcalde, que es Cristian Portilla, quien le responde a su esposa, o sea, la esposa de Jaime Andrés Beltrán, Paula Ramírez. Mm, ok, entonces Jaime Andrés Beltrán, Alejandro, pues no es ningún nunca, porque además usted nos decía que, y bueno, él también lo recordaba hoy en una entrevista que dio en Caracol, que duró 14 años en el consejo, y bueno, y aparte de todo esto que usted nos está mencionando, así que ningún nunca. No ha sido ningún nunca y no solamente ha sido ningún nunca. Recuerden que hace parte de los clanes políticos de Santander. Si bien no era una de las figuras enigmáticas de Santander como Horacio Serpa, como Los Tavera o como Anaya, era un lavaperros de estos personajes. Y es verdad, sí era un lavaperros, era un mandamás de estos personajes que hoy ganó un poco de poder, que hoy en la alcaldía terminó fortaleciéndose, porque realmente lo de la alcaldía le terminó favoreciéndose. Pero es que no solamente es un nunca en la política tradicional, porque yo entiendo esos nunca si eligen a ejemplo, gente que ha estado siempre, como dicen, viviendo la teta del Estado, pero es que ese tipo es amigo de gente muy cuestionable. O sea, este tipo llegó allá con apoyo del clan Tavera, quien tiene Sí. nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo. O sea, es que no es un tema no es un tema menor. Este señor es aliado de los Aguilar, aliado de los Tavera, aliado de cualquier clan político mafioso de Colombia. Y eso es Mm, verdad, eso mismo es verdad. O sea, también claro. tiene como aliado a Óscar Villamizar, hijo de Alirio Villamizar, condenado por el cártel de las notarías. O sea, es que no solamente es un nunca, es que está rodeado de bandidos. Y además es pastor, ¿no, Alejandro? Y por eso yo quiero preguntarle, usted nos ha mencionado varias veces a la señora Paula, que es la esposa, y ella de dónde obtuvo tanto poder también, porque es tan poderosa la señora Paula Ramírez, que además entendemos, pues es como la dueña o la persona que maneja la iglesia cristiana de donde Jaime Andrés es pastor, de ahí viene también ese poder por tener esta empresa de la fe. Yo creo genuinamente que Jaime Andrés es el último romántico, luego de Gustavo Petro. Y que cuando uno se enamora, uno termina dándole mucho poder a tu pareja. Mira al doctor Ricardo Roa con el novio. O mire a muchos personajes y muchas personajes terminan cediendo ante la pareja. No necesariamente, o sea, puede ser de cualquier forma, de cualquier expresión del amor. Yo también genuinamente creo que hay una frase que es verdad.
quien duerme conmigo sabe todas mis andanzas. Por eso cuando ahí dicen a alguien que cuando el conflicto de interés entre Claudia López y Angélica Lozano era como, o sea, no hay forma alguna que no se cuenten las cosas, siendo ella senadora y siendo ella alcaldesa. Lo mismo pasa, ella yo creo que genuinamente tiene el poder porque es la esposa del señor y porque también supo moverse, también conoce muchas cosas, o sea, más allá de amor, también creo que hay un tema de complicidad en las cuales se conocen muchas cosas. Es que a la larga es un matrimonio donde si yo llevo 17 años en política, yo soy amigo de todos los personajes cuestionables, que se lo juro, usted coge una lista y empieza a anotar y Jaime Andrés cumple toda la gente torcida de Santander. O sea, hagamos una vez el ejercicio. Y pues yo también debo conocer cosas, entonces más allá de amor hay un tema de complicidad y pues también se le permite. Ella llegó genuinamente a mandar, llegó a mandar la alcaldía de Bucaramanga, a poner y a quitar. Eso es una realidad. Sí. Entonces pues eso también no sé quién va a ser la ministra, si va a ser ella o... Y pues el último romántico, o sea, si yo fuera Jaime Andrés Beltrán viviría como él, dicen por ahí. Pero ellos son, en este momento, ¿tienen una iglesia? Sí. ¿O no tienen iglesia? ¿Cómo se llama la iglesia? Aunque eso viene del papá también. Eso no sé muy bien. Eso creo que eso es el que fue pastor real, porque eso es carreta, que él fue el superpastor. Es como el señor Alfredo Sáez. Ese título de pastor lo tiene más inflado que realmente no es una realidad. El señor, el papá era el pastor. Eso es mentira, que él es un gran líder religioso, carreta. El papá era el pastor, él no es el pastor, así que él se dice ser. No, él tiene una iglesia que viene del papá. Iglesia que tiene vinculado personajes de esa iglesia relacionados con los antiguos nostálgicos del manantial de amor, que fue el caso de corrupción más grande de Santander, de Bucaramanga en ese entonces. Entonces, ahí está, vienen desde hace rato. No es un nunca en ningún aspecto. No es un líder religioso, no es un nunca líder político, no es un nunca líder de bandidos, no es un nunca en absolutamente nada. Es más, está siendo procesado. Bueno, ahí está. Ese es el perfil del señor Jaime Andrés Beltrán, hoy ministro de Vivienda designado del gobierno de Abelardo de la Espriella. Alejo, muchas gracias. Chao, muchas gracias, que esté muy bien, pasen rico, no sé cómo desconectarme, pero adiós, gracias. Chao, gracias, Alejandro. Bueno, ese era Jaime Andrés Beltrán. ¿Qué tal la joyita, no, de personaje que tendremos de ministro de Vivienda? Me decía la vez pasada una amiga que eran los nunca porque eran los que nunca habían tenido que pasar una hoja de vida, porque siempre, total, nunca habían tenido que buscar trabajo. Y un poco sí, ¿no? Un poco este discurso de no vienen de la política tradicional, pero claro que sí viene, ¿no? Y de la muy tradicional. Ya se nos está acabando el tiempo, bueno, ya se nos acabó, pero antes un pronunciamiento también importante, reciente en las últimas horas del presidente electo Abelardo de la Espriella, en donde se dirige puntualmente a Gustavo Petro y a Iván Cepeda. Escuchemos qué fue lo que dijo. Petro y Cepeda no saben con quién se enfrentan. Por defender la voluntad popular, el orden, la institucionalidad, la Constitución, seré implacable y contundente. Esa narrativa del supuesto fraude es la excusa para incendiar el país. Quiero que sepan que seré un tigre defendiendo a Colombia de los golpistas. Que nadie dude de ello. Bueno, dice que defenderá a Colombia de los golpistas. Claramente dice que Gustavo Petro, al no reconocer o no legitimar su elección como presidente o su victoria en esa segunda vuelta, pues está haciendo o está gestando un golpe de Estado. Esa va a ser la narrativa seguramente de los próximos días. También el vicepresidente electo José Manuel Restrepo dijo que hasta que Gustavo Petro no reconozca la victoria de Abelardo de la Espriella como presidente, no se van a sentar en ninguna mesa y no se va a desarrollar empalme, así que por ahora solo veremos empalme regional, como lo ha llamado el equipo de Abelardo de la Espriella, y seguramente más días de incertidumbre o más días sin que conozcamos las verdaderas pruebas del fraude electoral que denuncia Gustavo Petro. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NICI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar.
caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.